¿Qué tal, hermanos? Buenos días. 10 y 20, domingo, programa grabado. La predicación de la palabra de Dios en este domingo va a estar grabada, seguro. Eh, eh, un saludo muy especial a todos los chicos en este día especial, el Día del Niño. Así que espero que hayan recibido muchos regalos y que la estén pasando bárbaro y lo hayan pasado bárbaro también. Resumiendo un poco lo que habíamos hablado hace 2 domingos de Mateo capítulo 18, no sé si recuerdan, un resumen vamos a dar rápidamente. Un capítulo en donde el Señor Jesucristo va a seguir trabajando y forjando el carácter de los discípulos, donde ellos preguntaban lo siguiente: ¿quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Ellos estaban más preocupados por quién iba a estar primero, quién iba a estar segundo, qué cargo iban a ocupar algunos. Mientras tanto, el Señor Jesucristo ya tenía los días contados, los días contados para ser enjuiciado, para morir en una cruz, para ser sepultado. Iba a pasar por el peor de los tormentos el Señor Jesucristo, un castigo que nunca nadie en el mundo sufrió. Medio como que los discípulos estaban pensando en sí mismos y olvidando la parte más importante, ¿no? Que era cómo iban a trabajar, cómo iban a enfrentar las cosas cuando el Señor Jesucristo no estaría más. Cómo iban a dar el primer paso después de estar solos, si bien iba a quedar más adelante el Espíritu Santo para guiarlos, pero ellos no iban a tener más la presencia del Señor Jesús con ellos, acompañándolos en todo, ¿no? Y ellos muy preocupados, preguntando por quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Un Señor Jesucristo en donde también responde a esa pregunta de una forma más sencilla y certera, derribando toda altivez, todo pensamiento egocéntrico de ellos, respondiendo de esta forma, ¿no? Que si no iban a ser como niños, no iban a ver nunca el reino de los cielos, dice en versículo 3. Dice: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Quizás ellos estaban preguntando esperando alguna respuesta del Señor por medio de una parábola, por medio de una teología, por medio de fórmulas matemáticas, pero el Señor Jesucristo resumió todo esto en solamente una palabra: niño. Deben ser como niños, no ser niños, sino ser como niños, tener un carácter como niños. También habíamos un poco tocado el tema de algunas características del niño, ¿no? En donde encontramos que el niño se encierra dentro de la humildad, de la dependencia, de la confianza en sus padres, de la confianza en aquellos que realmente ama. El niño no espera sobresalir, es dependiente de sus padres, como decía antes, confía en sus cuidadores. El niño es maleable, se lo puede educar, enseñar. Todas estas cosas encerraba las características de un niño. Y el Señor Jesucristo responde de esta forma a los discípulos: si quieren ser el mayor entre los reinos, en el reino mío tienen que ser como niños. No niños, sino ser como niños. Ahora vamos a ver los próximos 3 versículos. Dijimos que habíamos visto del 1 al 4, ahora vamos a ver del 5 al 7. Estos versículos nos va a hablar de la importancia de ellos, el cuidado que debemos tenerles y las consecuencias por hacerlos caer en pecado. Vayamos a Mateo 18, versos 5 al 7. Yo los voy a leer, no se preocupen. No voy a pedir que nadie lo lea porque bueno, estamos grabando.
Versículo 5 dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vamos a rescatar tres cosas muy importantes en estos 3 versículos. Dijimos que en estos 3 versículos vamos a hablar de la importancia de ellos, versículo 5, el cuidado que debemos tenerles, versículo 6, y las consecuencias de hacerlos caer en pecado. Versículo 5, vamos a leerlo nuevamente. Dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 5, primeramente para que nos hagamos una idea de que el Señor Jesucristo se está identificando con un niño. O sea, al recibir a un párvulo, como se le dice, a un párvulo o a un niño, es el equivalente a recibirlo a él también. Por eso es la importancia de un niño. Usted, cuando recibe a un niño, cuando está tratando con un niño, cuando está educando a un niño, cuando le está brindando todo lo que ellos necesitan, las necesidades que ellos necesitan, en lo que sea, en lo material, en lo sentimental, en la educación diaria, en las cosas físicas, usted es como que está recibiendo al Señor Jesucristo y lo está haciendo para Él. No digo que el niño es Jesús, sino que usted lo está haciendo de corazón, así como dice el versículo 5, comprendiendo esto importante, ¿no? En donde dice que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es muy importante, es muy importante. Con respecto a los padres tenemos una tarea muy importante, que es educar a nuestros hijos, a educar a nuestros niños, y depende de qué educación le damos, ellos van a crecer. Depende de qué es lo que le metemos nosotros en la cabeza, ellos van a ser. Si nosotros los educamos como nos han educado a nosotros, en la palabra de Dios o no, o con buenos modales, con buenos pensamientos, él va a hacer eso. Por eso es muy importante tener en cuenta cuando estamos con nuestros hijos. Es una piedra valiosa, es algo muy importante, en donde en el día de mañana ellos van a enfrentar la vida de acuerdo a lo que nosotros les hemos enseñado. Quizás de grande nos agarremos la cabeza porque han tomado otras decisiones, pero seguramente la seguridad de lo que nosotros les hemos inculcado a ellos ha estado. Después uno es libre de tomar decisiones, pero yo creo que en un 10% de todos los niños en la cual uno le ha inculcado buenos pensamientos, la palabra de Dios, como dicen en el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todo eso, seguramente un 10%, un 5% o más, el niño se va a inculcar o a desviarse por otro lado, pero el grueso podemos estar tranquilos que le hemos enseñado lo que realmente Dios quiere para nuestros hijos. Algo muy importante también, y en este tiempo que yo veo ahí que se han comunicado las líderes de la escuelita dominical, ¿qué podemos hacer? Hoy es el Día del Niño, tenemos que hacer algo, visitarlos. ¿Qué te parece si hacemos algo en el polideportivo? Si podemos organizar algo. Sabemos de que no se pueden dar estas cosas por el tema que ya sabemos todos, pero qué importante que es también cada maestra, cada líder, cada ayudante,
que se dedica a este ministerio tan lindo. Cada persona que aborda a un niño lo está haciendo para el Señor. Cada persona que está conteniendo a un niño es como que está sabiendo de que el Señor Jesucristo está dentro de ese niño. Hay un tiempo que, por ejemplo, el año pasado, que han estado 2 horas, 3 horas, 4 horas trabajando con niños, escuchándolos a ellos, viendo de que ellos tienen muchas necesidades, no solamente de ropa, sino también en lo sentimental. Hemos escuchado de palabra de las mismas líderes de este ministerio por las necesidades que están pasando estos chicos, falta de amor, de un abrazo. Y en todo ese tiempo en donde se da esa actividad, las maestras están brindando eso. Y lo están haciendo como para el Señor. Y es una tarea valiosísima. Es una tarea que en otro lado no se da, pero sí se da en este lugar. Por eso es muy importante este versículo 5, en donde dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y están forjando esa juventud, esa niñez tan pequeña, poniéndole en su corazón y en su mente de que Dios es amor, de que Dios los cuida, de que Dios está con ellos a pesar de todo lo que estén pasando. Dios está atrás de ellos. Es una tarea muy importante. Ahora vamos al versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. El cuidado de ellos. Hay que tener mucho cuidado también en cómo nos relacionamos con ellos. Si nos relacionamos en un ambiente de nerviosismo o en un ambiente de enojo, en un ambiente de locura, ellos absorben todo. Por más que estén en un rincón solos o jugando con algo, ellos escuchan, son una esponja y absorben todo el medio ambiente que los rodea. Todo, absorben todo. Vamos a ver algunos pasajes también de esto. Lo que hay que tener también en cuenta es esto, que hay un espectro mucho más grande que la palabra que dice acá niño. El niño también se refiere y habla también en los necesitados, en los pobres, en los presos, enfermos, en los débiles en la fe, en los nuevos en la fe. Niño no habla solamente de una estatura, de decir, bueno, tenés 2, 3 años, no. También habla de personas que han recibido al Señor Jesucristo, en donde han comenzado a caminar en la fe, en esta fe tan linda, y son nuevos, y hay que también tener cuidado con esto, en lo que uno habla, en lo que uno dice, en cómo uno actúa delante de ellos, en cómo somos realmente. Hay un par de versículos. Si vamos al versículo 11 de este mismo capítulo de Mateo, a ver, lo voy a buscar por aquí, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Está hablando también no solamente de niños, sino también de alguien que se ha perdido, una persona que está desorientada. Fíjate en el versículo 12, dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas y deja a las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Acá está hablando de descarriado también, de aquel que se ha salido del rebaño, de aquel que se ha ido y se ha apartado. No solamente, como dije antes, habla de niños, sino que habla también de perdido, de descarriado. Vamos a ver, fíjate, vamos también a Lucas capítulo 9, verso 49. Esta escena
La vimos nosotros hace poquito en la tele con la serie de Jesús. Vemos acá cómo Juan le prohíbe a uno echar fuera a un demonio en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y como él no estaba con ellos, él le prohibió, ¿no? Hacer esto. Fíjense el cuidado que hay que tener, el cuidado que hay que tener. Fíjate también en el versículo 51 de Lucas, también Jacobo y Juan, ante una situación incómoda que no fueron bien recibidos en un lugar, ellos dijeron a Jesús, Señor, ¿quiere que descendamos fuego del cielo para que los quemen a todos porque no habían sido bien recibidos? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Ahora, volvamos al versículo 11, donde habla de una persona que se ha perdido, una persona que se ha ido del lugar. Lucas 15 habla de 3 parábolas referentes a esta palabra, perdido. Una que es la oveja perdida, el otro que es la moneda perdida, y la otra que es el hijo pródigo que se va, que se pierde. Se va de la protección de su padre y se va a la deriva, al mundo, a ver qué puede hacer, a disfrutar del mundo y todas estas cosas, ¿no? Pero ustedes imagínense una sola cosa. ¿Qué hubiese pasado si el hijo que vuelve, el hijo pródigo que volvió a su padre arrepentido, que volvió sabiendo de que había hecho mal, que volvió esperando el perdón del padre, que volvió esperando que la familia una vez más lo abrace, lo contenga? Imagínense la situación, ¿no? Después de haber perdido un montón de cosas, que este chico volvió para recibir el amor de su padre. ¿Y qué hubiese pasado si su padre lo hubiera rechazado? ¿Qué hubiese pasado si su padre hubiese empezado a hablar mal de su hijo a su otro hijo? Le hubiera dicho, viste, tu hermano al final esto, aquello, se fue, gastó todo y ahora vuelve otra vez, yo acá no lo quiero. Imagínense qué hubiese pasado con la madre, con la madre de este chico también, viendo la reacción de su esposo mal, con odio, con enojo. ¿Qué hubiera pasado realmente? Este chico que vuelve quizás en una debilidad total, ¿cómo se hubiera criado más adelante? ¿Cómo hubiera enfrentado la vida más adelante? ¿Hubiera hecho lo mismo que hizo su padre con él? Seguramente sí, porque se crió en ese ambiente. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, en la importancia de estos pequeños, en el cuidado que hay que tener. Obviamente que la historia esta terminó con el padre abrazándolo y amándolo, vistiéndolo, le dio de comer, le dio abrigo, le dio una oportunidad, lo perdonó, hizo de todo, ¿no? Seguramente este hijo ha crecido dentro de la voluntad de Dios y seguramente la educación que recibió en ese instante en otro lado no la va a recibir, y recibió una de las mejores educaciones que le pudo haber pasado en su vida. Por eso habla mucho de la importancia y del cuidado de ellos. Ahora, imagínense esta persona que había echado fuera demonios en nombre del Señor Jesús. Y por medio de un discípulo, un fiel discípulo del Señor, que le dice, este hombre echó fuera demonios, pero no está con nosotros. Yo se lo prohibí, Señor. Imagínense esta persona que comenzó recién a caminar en la fe del Señor. ¿Cómo se hubiera sentido? ¿Se hubiera caído? ¿Realmente hubiera renegado de la fe? Hubiese dicho, al final, Señor Jesucristo, ¿para qué? Voy a hacer lo que yo quiero. Hermanos, de acuerdo a cómo uno reacciona, de acuerdo a cómo uno se enfrenta, de acuerdo a lo que uno dice y piensa del otro, lo puede derribar plenamente, le puede llenar la cabeza,
Eh, Juan fue, le fue llamado la atención ante esta situación, seguramente, y fue así. Lo mismo pasó con Jacobo y Juan. Fueron también llamados la atención. Muchachos, ¿qué están haciendo? Hay gente que está escuchando a nuestro alrededor. Hay gente que quiere de nuestra fe y ustedes están actuando al revés. Ustedes están manipulando la cabeza de los demás. Ahora vamos, por último, ¿no? La consecuencia de hacer caer a ellos. La consecuencia de hacer caer a ellos. Dice que tenemos una terrible responsabilidad ante todas estas cosas, una terrible responsabilidad. Y no es por culpa de la pandemia, no es por culpa de que, bueno, me dejé llevar, no es por culpa de nada, es nuestra plena e importante responsabilidad de nuestros actos, de nuestros actos. Debemos ser como niños, no niños. Debemos tener muchas cosas importantes de tener en cuenta, la importancia de ellos, el cuidado de ellos y de saber de que hay consecuencias si hacemos caer a estos niños, a estos débiles de la fe, a estos nuevos en la fe, a estos viejos en la fe también. Porque si nos juntamos en un hogar, invitamos a un matrimonio y la pasamos bien y la pasamos bárbaro, y vienen nuestros hijos y juegan y se divierten y charlan y comparten cosas, y siempre llega un momento clave, un momento cúlmine, en donde siempre sale esa charla no deseada, en esa charla en donde en vez de edificar, destruimos, esa charla que sale en vez de ser de aliento y de apoyo para todos, termina en derrumbes, terminan en cosas que no le agradan a Dios, terminan en cosas que no sirven. Y saben que nuestros hijos, estando en ese lugar, en esa charla, en esa noche en donde nos reunimos para comer algo y pasarla bien, esos niños escuchan y crecen con todo ese rumor que nos rodea. Por eso el Señor nos habla de esto, de las consecuencias. Hay consecuencias severas. Dice que más vale que se aten la piedra en el cuello. Esas piedras eran tiradas por asnos, o sea que eran piedras pesadas, y se echen al fondo del mar. Ustedes saben que los judíos le tenían terror al mar. Por eso el Señor Jesucristo da palabras exactas referente a esto, al castigo. Es mejor que se aten la piedra en el cuello y se echen al fondo de la mar, al fondo del mar, un castigo terrible para los judíos. Por eso el Señor sabe cuando habla y el Señor sabe cuando nos habla también. Es muy importante y no hay cosa más importante y pecado más imperdonable para los judíos de que uno enseñe al otro pecar, de que uno enseñe al otro a desviarse, porque eso después se hace una cadena. Y él me dijo esto y yo lo desparramo y empiezo. Por eso era un pecado imperdonable para los judíos el enseñar a pecar al otro, porque después el otro enseña al otro, y así sucesivamente. Ahora, ya para terminar, quisiera leer algo cortito de un comentarista bíblico, un hermano, William Berkeley, que dice, referente a todo esto, ¿no? Resumiendo, dice: es la suprema responsabilidad de los padres, de los maestros, de la iglesia cristiana, de canalizar todo para el servicio del bien. Hablando un poco de la importancia, ¿no? de todo esto. Ahogarlas y tergiversarlas al servicio del mal es pecado. Hacer totalmente lo contrario es pecado. Está mal, es pecado. Y el Señor quiere que tengamos en cuenta estas tres cosas
en nuestra vida. Primeramente, la importancia de ellos, de los niños, de los débiles en la fe, de los nuevos, de los viejos en la fe, de la educación que damos en la iglesia. El segundo, el cuidado de ellos. Debemos tener plenamente un cuidado extremo ante estas cosas. Y por último, las consecuencias de hacer caer a ellos. Trae consecuencias. Pero el Señor quiere lo mejor para nosotros en este tiempo en donde no nos podemos juntar, pero, a pesar de todo, estamos unidos en el Espíritu. Hermano, que tengas un buen domingo. No olvides esto, que Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Dios te bendiga.